Ahí donde estás, te invito a estar en un sentir de oración a Dios. Vamos a ponernos delante de Él, vamos a rendir nuestras vidas. Ante ti hoy me encuentro y postrado me presento tu esplendor. Me conquistó, con tu paz me abrazas, me rodeas con tu gracia, tu amor. Me inundó, me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor, Jesús. Si me pierdo, tú me encuentras. Si me pierdo, tú me encuentras y levantas mi cabeza, puedo ver tu majestad. Me refugio en tu presencia, me cautiva tu belleza, quiero estar donde tú estás. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Oh, Jesús, delante de ti estoy. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Tu
Gracias. Levanta tu voz. Levanta tu voz al Señor. Creemos que el Señor está aquí. Creemos que el Señor está donde invocan su nombre. Hoy estamos clamando a Dios en adoración. Te amamos, Señor. Te amamos, Jesús. Hoy confesamos que te necesitamos, Señor. Que queremos más de ti, de tu presencia en nuestra vida. En tus manos está todo lo que está ocurriendo, Señor. Esta plataforma, Señor. Nuestra relación unos con otros. En tus manos estamos, Señor, como iglesia, como familia, como hijos tuyos, Dios. Amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi canción, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Tu rostro quiero ver, Jesús. Tu rostro queremos ver, Señor. Gracias, Dios. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor. Estamos con gozo y con alegría en esta tarde en la casa del Señor. ¿Cuántos se han alegrado con aquellos que les decían a la casa del Señor iremos? Ahora sí que, contextualizando esto, ¿cuántos se alegraron con aquellos que les mandaron o compartieron el enlace para poder estar aquí? Gloria al Señor. Así que nuestro gozo sigue siendo en el Señor y damos gracias una vez más porque nos permite estar en esta mañana aquí en su casa. Alabamos y exaltamos el nombre de Cristo. Ahora que deseo compartir un mensaje más acorde a crisis u oportunidad. Hemos entendido que toda crisis tiene la oportunidad para podernos llevar a Jesucristo. Y hemos venido a Cristo todas las veces que nuestro corazón ha estado angustiado y hemos comprobado cómo el Señor con tremendas cosas nos responde. Hoy deseo compartir un título que ya está por ahí en las redes sociales: Diálogos con Dios. Entendemos que la oración es hablar con Dios, nunca es un monólogo. Sin embargo, hay ocasiones en las que nosotros como creyentes podemos incurrir en hacer de la oración un monólogo. Esto es a consideración de que no tomamos en cuenta irónicamente a Dios. Cuando no lo tomamos en cuenta, cuando no lo escuchamos, estamos haciendo de la oración un monólogo en un diálogo. Lo más importante de la oración nunca será lo que yo tenga que expresarle a Dios, sino siempre será lo que yo tengo que escuchar, lo que Él me va a decir a mí. La oración no trata de mí, la oración siempre va a tratar de Dios. Y en la medida que vayamos cambiando esta mentalidad a una mentalidad bíblica, seremos gratamente sorprendidos, porque generalmente hacemos que el cristianismo gire en torno a nosotros y eso es un grave error. Hemos venido a Jesucristo para entender que toda la fe se trata de Él y para Él. Hemos venido a Cristo para poder entonces entender que cuando hablo de diálogos con Dios, tengo que ver al menos 3 aspectos fundamentales de esta expresión, mismos que yo quiero compartir con ustedes.
Es importante que nuestra oración siempre refleje el carácter de Dios. Si no es así, es muy probable que nuestra oración sea un monólogo, donde solamente estemos hablando nosotros mismos, porque no estamos escuchando lo que Dios dice, porque no nos estamos interesando en los planes y en los proyectos, en los propósitos que Dios tiene, sino solamente estamos ensimismados en nuestra situación. Salmo número 142 es el primer aspecto de los diálogos con Dios. Y el poder ver en cada uno de los pasajes que voy a compartir el carácter de Dios y el poder saber en qué consiste cuando yo tengo diálogos con Dios, cuando yo hablo con Dios. Esa es la oración. Salmo 142 dice: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. El primer aspecto que deseo tocar en los diálogos con Dios es mi necesidad. ¿Cuántos tienen necesidades? Todos tenemos necesidades. No hay ninguna persona que diga que no tiene necesidad. Este principio establece lo siguiente: cuando yo hablo de necesidad, mi oración tiene que ver y tiene que reflejar el carácter de Dios. ¿Y saben en este caso cuál es el carácter de Dios ante la necesidad que yo tengo? Misericordia. Yo tengo que entender que todas las veces que vengo al Señor, Él me va a contestar, no porque yo sea guapo, no porque yo sea de alguna complexión en particular, no porque yo sea santo, no porque yo sea bajito de estatura, no porque yo sea nada. Dios nos va a contestar porque su misericordia es grande para con nosotros. ¿Cuándo no refleja nuestra oración, nuestros diálogos? ¿Cuándo no reflejan ese carácter de Dios? Cuando nosotros en medio de nuestra necesidad buscamos más el poder satisfacerla que el poder esperar. ¿Le ha pasado? Hay un dato importante en este momento. El salmista está entendiendo que el único que puede ayudarlo y el único que puede resolver su necesidad es Dios. Pero lejos de ello, muchas ocasiones nosotros nos vemos a nosotros mismos. Y en la necesidad hay prisa, y en la necesidad hay angustia, y en la necesidad hay queja. Y comenzamos más a saturar a Dios de nuestras quejas que el poder disponer nuestro corazón y nuestro oído a escuchar lo que Él tiene que decir. Nuestros diálogos con Dios tienen que reflejar su carácter, tienen que reflejar que Él es misericordioso, y en esa misericordia tener que descansar al saber que Dios siempre va a contestar. El poder saber que nosotros no tenemos que vernos a nosotros mismos, aún que nosotros podamos tener capacidades diferentes. Tenemos que entender: con mi voz clamará a Jehová y con mi voz pedirá a Jehová, el cual tiene de mí misericordia. Pero las prisas parecen ser que son más importantes para nosotros que lo que Dios tiene que decirnos. Parece ser que las prisas son más importantes en la fe que propiamente lo que Dios tiene que hablar a nuestro corazón. Pregúntale entonces en esta mañana, en medio de la necesidad que tú tienes, en medio de esa necesidad que aparentemente no hay respuesta, ¿crees que esa oración está reflejando el carácter de Dios en cuanto a su misericordia? Si tú lo crees, vas a aprender a esperar. Si tú lo crees, vas a poner tu queja y vas a tener total calma, total claridad, total paciencia, hasta que el momento en que Dios te pueda dar respuesta. Es así que dice: delante de Él expondré mi queja. Pero no es una situación, el diálogo con Dios, de que vamos a saturarlo. Al decir cada ocasión: Señor es esto, Señor es esto, Señor es esto, Señor es esto. Porque muchas veces las muchas repeticiones son señal propiamente de una inseguridad. Como saben, yo tengo hijos y me es molesto cuando mi hijo a cada momento me dice algo a lo cual yo ya le tramité una respuesta. ¿Cómo lo hacen los hijos cuando a cada rato nos están con lo mismo, 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 con lo mismo? No me dejen solo.
Me siento un pecador cuando me ven así, ¿y este pastor de qué está hablando? Yo tengo un hijo que aunque le empeño mi palabra, sigue con lo mismo. Pero es que no lo vas a hacer, es que se te va a olvidar. Y aunque eso hay una probabilidad, no es así. Si yo tengo palabra y tengo responsabilidad. Sin embargo, cuando esto lo llevamos a Dios, dígame en qué momento Dios se va a olvidar de tu necesidad. El salmista está determinando: en mí no está la respuesta, en mí no está el resolver, en mí está el esperar. Que el diálogo con Dios en esta mañana con respecto a tu necesidad refleje el carácter de misericordia. Dios tendrá misericordia, no necesitas por qué saturarlo. La gente satura a Dios. Ahora, no estoy hablando por él, simplemente estoy entendiendo la Escritura. Porque muchas veces las personas, por tanto repetir y repetir, creen que por sus repeticiones serán escuchados, y no es así. Serán escuchados por la sinceridad de su corazón, por la certeza que tienen Dios, que es galardonador todas las veces que lo buscan. Pero muchas ocasiones, insisto, estamos exponiendo la queja y la queja y la queja y la queja, y estamos angustiados y decir: oye Dios, capaz de que ya se te olvidó mi necesidad porque estás allá con el pastor. Quizá ya se te olvidó mi necesidad porque hay otros que están más adelante en la fila. Mira, tú no tienes que pensar por Dios, Dios te está dando palabra. Así dice el salmista: con mi voz pediré a Jehová misericordia. Y Dios es amplio en misericordia. Dios puede resolver todos los asuntos en un instante, pero lo que Dios desea que nosotros aprendamos en su misericordia es a esperar en ella. Expon tu queja. Cuando hablamos de necesidad, tenemos que exponer todo lo que hay en nuestro corazón. No tenemos que guardarnos nada. Pero cierto es de que Dios siempre va a contestar nuestras necesidades. Y si no ha sido así, que no lo creo, pero estás confundido, te animo a que vengas conmigo y me puedas decir en qué momento, a tu forma de pensar, Dios no cumplió una necesidad. Y te mostraré el error. Así que el primer aspecto de los diálogos con Dios es nuestra necesidad. Todos tenemos necesidades, pero no por mucho repetir, Dios nos va a dar respuesta. Es claro que Dios no quiere que nosotros podamos saturarlo. Y a cada momento oren, cada momento oren, oren, oren. Así tenía una hermana: ore pastor, y ore pastor. Pues yo estoy orando. Ya mero le decía así a la hermana: yo estoy orando, pero no sé si usted lo está haciendo. No, ¿cómo no? Si oro por en la mañana, en la tarde, en la noche, en la hora de los alimentos. Eso es un monólogo. Cuando son diálogos con Dios, tenemos tranquilidad. Cuando son diálogos con Dios, no tiene nada que ver la repetición. Tiene que ver nuestra actitud de tranquilidad y de esperanza en su misericordia. Ahora, tampoco esto quiere decir que usted va a orar una sola vez por todo lo del año, porque todos los extremos en esta vida son malos. También las personas que tal hacen, pues no están confiando en la misericordia de Dios, están siendo personas, ¿cómo las podemos calificar? ¿Verdad? Nosotros tenemos que aprender a orar y dejar la necesidad en las manos de Dios, y que refleje su carácter ese diálogo. Él es misericordioso y Él va a responder. Lo segundo que deseo compartir con respecto a este increíble tema es que en medio de la crisis veremos la oportunidad de venir a Él y exponer nuestra necesidad. Pero dice Proverbios 28:9, el segundo aspecto de nuestros diálogos con Dios no solamente abarca la necesidad que podamos tener. Hay algo importante también cuando dialogamos con Dios. Dice Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración es abominable.
No vamos a quitar ese versículo de la palabra porque suena duro, ¿eh? Tenemos que entender ese versículo. La Biblia está señalando que todas las personas que no tienen una recreación en la ley de Dios, su oración no es agradable delante de Él. Y le voy a poner un ejemplo de los muchos que como pastores tenemos. En una ocasión evangelizando, compartiendo la palabra de Dios, una persona se me acercó y me dijo: pastor, yo quiero que usted nos apoye en oración. Ella no era creyente, la llevamos a Cristo. Sin embargo, ella tenía un error al respecto del diálogo con Dios. Porque decía: yo quiero que oren por mi hijo. Y la petición y la necesidad que tenía respecto de él, pues era de que le fuera bien en su negocio. Pero cuando nos adentramos en el negocio, vimos que el negocio, pues era ilícito. No era lícito delante de Dios. Bien le compartimos el evangelio y posterior a ello instruimos en lo que la Escritura enseña. Sin embargo, ¿cuántas personas oran de una manera equivocada al respecto de su conciencia? Si hablamos que el diálogo con Dios refleja mi necesidad de lo que yo necesito en Él, también refleja mi conciencia. ¿Cómo está tu conciencia delante de Dios cuando oras? ¿Cómo está mi conciencia delante de Dios cuando oro? Porque tantas personas hay que oran diciendo que el fuego de Dios caiga y lo consuma y se lo acabe. Que el fuego de Dios termine con esta persona. Que el fuego de Dios venga y caiga como sentencia en estas personas. ¿Cómo está nuestra conciencia? ¿Qué tanto estamos dispuestos a poder ser transformados? Porque en este caso, el diálogo de Dios tiene que reflejar su carácter. Y el carácter al respecto de este versículo es que Dios es un Dios transformador. Que antes de poder orar para que un hijo sea bendecido en un negocio, lo primero que tenemos que orar es que si él no está en Cristo, que él venga a Jesucristo. ¿Qué tanto está reflejando esa conciencia la oración? ¿Qué tanto nos está diciendo necesitas a Cristo antes de su bendición? Necesitas conocer a Dios antes que puedas gozar de los beneficios que Él te puede otorgar porque es Dios. Eso es lo que dice el proverbio. El proverbio señala que el que aparta su oído para no escuchar la ley. Y generalmente nosotros queremos solamente las bendiciones, pero no las transformaciones. La oración refleja la conciencia de Dios en nosotros. Dios nos demanda entonces, orar es una rendición para que Dios quite lo que no es agradable delante de Él. Pero muchos no quieren eso. Muchos no quieren este diálogo con Dios, quieren el monólogo donde dicen Dios me va a bendecir, Dios me va a ayudar, aleluya, gloria a Dios, voy a ir con los hermanos. Pero lo primero que Dios te va a decir no solamente es atender tu necesidad, va a confrontar tu conciencia. Va a confrontar tu conciencia y decir, oye, ¿estás bien o estás mal en lo que estás pidiendo? Oye, ¿qué necesitas tú cambiar de tu vida? ¿Qué es aquello que no es agradable delante de Él? Porque antes de buscar la bendición, tienes que buscar el carácter de Dios en tu oración. Y en este caso la oración refleja la conciencia. Refleja la conciencia. La oración refleja mi conciencia y me dice, oye, ¿sabes? Necesitas recrearte en la ley de Dios en este aspecto. Necesitas creer y confiar en lo que Dios te está pidiendo y te está demandando que tú puedas entregar. Ah, pero Dios, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de mi necesidad. Yo estoy hablando que yo necesito que tú me bendigas en esto y en esto. No, pero Dios va a tratar tu conciencia. Hace tiempo comenté que yo pasé una serie de enfermedades hace años a consecuencia de una mala alimentación. Inmediatamente cuando nos sentimos mal vamos al médico. Y lo único que queremos de él es que nos ayude para que todos los malestares desaparezcan. Pero cuando el médico nos empieza a regañar, cuando el médico nos lee la cartilla, ya no nos gusta. ¿Cuántos están conmigo? Nomás veo que se mueven, hermanos, No esquive nada, es para usted, Cuando el médico ya comienza a señalarnos
es que es esto y esto. Es un mal médico. Yo no vine a eso, yo vine que me dé algo para que me sane, para que me aliviane mi salud. Así me pasó a mí. Por la gracia de Dios fui sanado. Y le volví a entrar a todas las cosas que no debía. Y llegó un momento en el que cuando venían otra vez esos síntomas, me acordaba del mal que me había venido. Y decía, Señor, ayúdame. Y Dios me dio entendimiento de lo que estoy compartiendo hoy. Cuando tú tienes un diálogo con Dios, Dios va a apelar a tu conciencia. Y te va a decir, no solamente ores para que las consecuencias sean quitadas. Ora para que tu corazón sea transformado. Oré muchas veces por las consecuencias de mis decisiones equivocadas, pero mi conciencia no aparecía en el diálogo porque era un monólogo. Debemos de entender que cuando nosotros hablamos con Dios tenemos que escucharlo. Y Él nos va a decir, oye, no es agradable cuando una oración va dirigida hacia mí y que tu oído sea apartado de mi ley. Mi ley dice que te tienes que cuidar. Mi ley dice que tienes que ser responsable con tu salud. Mi ley dice que tienes que ser íntegro en todos tus caminos. Mi ley dice que tienes que recrearte en la ley de Jehová de día y de noche, porque solamente así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero en los diálogos con Dios resalta más el que Dios quite las consecuencias sin que yo tenga un cambio al respecto de eso. Y la causa es lo principal que Dios va a atacar. Lo primero que Dios va a confrontar cuando yo hablo con Él es la causa del problema, y la causa del problema está en mi corazón. ¿Qué no es agradable delante de ti en esta mañana, Señor? Quítalo. Examíname, oh Dios, conóceme y prueba mi corazón y prueba mis pensamientos y ve si hay en mí camino de ¿qué? De perversidad, y guíame por el camino eterno. ¿Será entonces nuestra oración en esta mañana un anhelo porque Dios corrija lo que tenga que ser corregido? En toda crisis hay la oportunidad de venir a Cristo y hay la oportunidad de poder ser transformados y cambiados. Porque muchas personas no quieren el carácter de Dios transformador, el carácter que Dios tiene de confrontar, porque Dios confronta, como confrontó a la samaritana. Ella tenía una necesidad y la crisis la llevó a Cristo, y en su necesidad fue atendida, pero después también ella fue confrontada. En el momento que le dice, oye, ¿dónde está tu marido? Y había un problema de promiscuidad en aquella mujer, y Dios lo confronta. Es decir, la oración refleja mi conciencia. La oración va a reflejar mi conciencia, y Dios vendrá que inquietarme a mí en esta mañana, porque probablemente, y cada quien lo sabe, si ese probable es una certeza en el corazón de cada persona, estoy orando sin poder escuchar la ley de Dios. Clama por aquello que es justo delante de Dios. Clama por aquello que hay una virtud de Dios en eso. Donde no existe una virtud, no está el carácter de Dios en esa oración. La tal es un monólogo, donde solamente Dios es una excusa, un accesorio más en mi bendición, pero no es ese Dios transformador. Y es lo que pasa hoy en esta actualidad, donde muchas generaciones quieren buscar a Dios por las bendiciones, pero no propiamente por Él. Es lo que está pasando en esas generaciones. Muchos hablan de bendiciones, muchos hablan de que Dios es bueno, y lo es. Pero cuando nosotros venimos a Él, lo primero que Dios desea tratar es la conciencia. Después de escucharnos nuestra necesidad, Él va a querer confrontarnos para que no solamente estemos orando por las consecuencias, sino por el arrepentimiento que debe de haber en nuestro corazón. Y ahí es cuando ya no nos gusta la palabra, ya no nos gustó, y ciérrale y cámbiale. Mejor me gusta aquel versículo que dice que todo lo que pidamos a Dios, Él lo dará. Hermano, la oración refleja la conciencia y el carácter de Dios como transformador, como ese Dios celoso, como ese Dios que dice, oye, tienes que ser agradable delante de mí. Entonces meditemos en esta mañana. ¿Mi oración refleja el carácter de Dios? ¿Realmente lo que estoy orando es justo o no es justo? Porque probablemente, hermano, estás pidiendo que el fuego de Dios caiga sobre alguien y sobre el que debe de caer sobre ti.
para que el fuego de Dios te consuma, te santifique y pueda hacer cosas maravillosas que Dios desea en tu corazón. Por ello el proverbio lo dice, que la oración no es agradable cuando el que la hace aparta el oído de su ley. Qué maravilla es orar con respecto a la ley de Dios, con respecto a sus promesas, porque no están relacionadas a nosotros sino a Él, a lo que Dios desea y a lo que Dios quiere para nosotros. Termino con el tercer aspecto de los diálogos con Dios. No nada más viene a presentar mi necesidad y mi conciencia. Mi conciencia me demanda, dice aquel canto, ¿se acuerdan? Necesito su perdón. Ahí está, el diálogo. Dice la carta del apóstol Juan, primera de Juan, número 5, capítulo número 5, primera de Juan 5. Y este versículo es interesante, el versículo 14, porque es regularmente un pasaje que no se entiende con respecto a la cláusula que hay en él. Fíjese bien lo que dice. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Generalmente hay este error cuando hablamos de diálogos con Dios, que Dios está obligado a responder la oración. Déjeme decirle que Dios no está obligado a responder nada. Dios siempre hace lo que Él cree y lo que es justo, porque Él nunca se equivoca. Ahora hay otro problema en ello. Muchos piensan que Dios va a responder como se espera. Otro error. Dios no va a responder como tú y como yo queremos, sino como es su propósito. El tercer aspecto de los diálogos con Dios es el deseo. No solo es la necesidad, no solo la conciencia, ahora es el deseo. Hay una palabra griega que se utiliza en este pasaje que es telemá. Esa palabra refiere a la voluntad preferida de Dios. Cuando dice el apóstol, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si telemá, Él nos oye. El telemá es el deseo que Dios tiene para nosotros. Y es interesante que el apóstol lo está utilizando no de allá para acá, sino de aquí para allá. Diálogos con Dios. No puede haber un diálogo con Dios donde nuestra oración y nuestro deseo no sea telemá. Cuando no existe este concepto bíblico, es un monólogo, donde solamente estamos hablando nosotros y no lo estamos escuchando a Él. Este pasaje en particular lo contrasto con aquel pasaje de Santiago cuando dice que no recibimos porque pedimos mal. ¿Se acuerdan? La palabra griega utilizada en ese pasaje es aiteite y es también un deseo. Pero el aiteite es un deseo a partir de lo que yo quiero, no a partir de lo que yo espero, de lo que Dios tiene determinado para mí. Si usted nota en el Evangelio de Mateo, cuando Jesucristo estuvo a punto de ir a la cruz, se lo dejo de tarea y que pueda conseguir una Biblia interlineal para poder darme la respuesta. ¿Cuál es la palabra griega que se emplea en la oración de Jesús al Padre? Y se va a sorprender de la respuesta. Hoy muchos, cuando dialogan con Dios, lo hacen a partir de un deseo personal. Pero la palabra del Señor siempre nos va a instar a poder orar, y como dicen muchos estudiosos con respecto de esta palabra de telemá, es una disposición a actuar en función
al deseo de Dios. Cuando Jesucristo estuvo en el monte y que estuvo orando, Él tuvo disposición para actuar en lo que el Padre quería. En esta mañana estamos dispuestos a actuar, a dialogar, pero que el que presente el diálogo sea Él. Qué interesante es lo que dice Juan. Aún estudiosos dicen que ese pasaje o esa palabra aún puede emplearse como un recado. Y yo lo puedo aplicar a mi vida. Que entonces cuando hablo de diálogos con Dios, el que tiene que determinar el diálogo es Él y no yo. Aún y cuando yo tengo necesidades, mi conciencia me demanda que yo tengo que escucharlo y escuchar su ley, para que entonces mi deseo no sea acorde a lo que yo pueda esperar en esta vida, sino a lo que Él tenga para mí en ella. Cuando hablamos de oración entendemos esto, iglesia, que Dios no está comprometido a conceder deseos, sino a cumplir propósitos. Con esta frase puedo encerrar lo que dice primera de Juan 5:14, telemá. Mi oración tiene que ser telemá, un diálogo que no propicio yo, sino un diálogo que Él lo está estableciendo sobre la mesa, donde entonces lo más importante del diálogo no es lo que yo pueda decirle a Dios, sino lo que Él tenga que hablar a mi corazón. Hoy Dios es visto por muchas generaciones, por muchas teologías líquidas, como se les dice ahora, emergentes pero carentes de todo fondo doctrinal bíblico. Es visto Dios desde una especie de un cumplidor de deseos, como alguien que ven que va a venir una persona y que le va a pedir, y que todo lo que va a pedir le va a conceder. Pero es aiteite, alguien que viene con ello. La iglesia tiene que orar con el telemá. Señor, hay algo más trascendente que mis sueños, y son tus propósitos. Hay algo más grande que mis deseos, tus propósitos. Y cuando nos recreamos en ello, nos estamos recreando en la ley de Dios, y por tanto nuestra oración es agradable a Él. La oración de Jesús fue agradable precisamente por este ingrediente. Busquen esa palabra en el original y se darán cuenta de lo que estoy hablando. Hoy yo te invito entonces a que tengamos diálogos con Él, donde podamos venir con toda certeza que su misericordia atenderá nuestra necesidad. Que no lo saturemos, sino que confiemos. Que no nos desesperemos, que nuestra oración no sea consecuencia de nuestra desesperación, sino que refleje su carácter de misericordia y que nos diga: pacientemente esperé yo a Jehová y Él se inclinó a mí. Que hoy nuestro diálogo con Dios confronte nuestra conciencia, donde no solamente estemos orando para que Dios quite las consecuencias, sino orando también por el arrepentimiento que necesita nuestro corazón. Porque no es justo delante de Él pedirle: Dios quita esta consecuencia, Dios quita esto, Dios quita el otro, cuando Dios dice: no, lo que yo quiero es cambiar tu corazón, para que ya no se generen estas consecuencias que luego sean un lamento en ti. Hoy Dios quiere confrontar nuestra conciencia y decirnos: yo necesito transformarte, para que todo lo que tú ores sea agradable delante de mí, y no sea a partir de una idea equivocada como el mundo la tiene. Porque no podemos pedir que Dios bendiga algo que no es lícito delante de Él, por más y que podamos ser románticos y decir es que Dios es bueno y Dios se entiende. No, aquí el que debe de entender sobre el diálogo es mi corazón. Diálogos con Dios es un llamado, un reflejo de la conciencia humana, de decir: antes de buscar las bendiciones,
Busca la transformación en tu corazón, lo que Dios quiere operar en ti. Y claro que esto no es romántico para el mundo, pero no tiene que ser romántica la palabra. La palabra siempre será verdad y tendrá que confrontar nuestro corazón en demanda de perdón de Dios. Así que hoy yo te llamo, iglesia, a que pueda nuestra oración ser agradable a Él. Pero tercero y último, ¿tienes telemá? ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál de estas dos palabras griegas refleja tu deseo en esta mañana? ¿Aitaité o telemá? ¿Cuál de estas dos palabras describen tu diálogo con Él? El de Santiago es evidente, que por eso Dios no da respuesta, dice la Escritura, porque es para gastar en vuestros placeres, vuestros deleites, porque Dios no está para poder satisfacer deseos, sino cumplir propósitos. El telemá me enseña que hay algo más grande y trascendental que mis sueños. Por eso yo tengo mucho cuidado cuando hablo de los sueños, porque el lado humano, el lado humanista, habla en ese romanticismo de que Dios concede sueños y no, yo no estoy aquí en esta vida para cumplir mi sueño. Yo estoy en esta vida para encontrarme con el propósito de Dios, porque hay algo más grande que mis sueños y mis deseos. Es el propósito que Él tiene. Eso es lo que me enseña Jesús en el Getsemaní. Así que, hermano, ¿cuál es tu deseo en esta mañana? ¿Aitaité o telemá? Alguien que dice el diálogo lo pone Dios y no yo. Aquí estoy yo, Dios, para escucharte a ti. Sí, para yo hablar, pero hay algo más importante de la oración. Y lo más importante de la oración es escuchar a Dios. Así que estemos en pie y vamos a orar. Dios nos ha hablado en esta mañana. Ante la crisis que tenemos la oportunidad para dialogar. Tenemos la oportunidad para dialogar con Dios. ¿Te parece? Vamos a hacerlo con esos tres aspectos que reflejan el carácter de misericordia, el carácter de Dios transformador, ese Dios que confronta, que transforma, que llama al arrepentimiento, pero que también refleja ese carácter de Dios del decir: yo tengo un propósito para tu vida. No tengas una expectativa sobre el resultado. La expectativa es que estás en mis manos, dice el Señor. Y eso es lo que aprendo con el Jesús en el Getsemaní, que Él no puso su expectativa en el resultado, puso su expectativa en las manos de Dios, en las manos de Dios. Si estás pasando enfermedad, si estás pasando lucha, telemá, no es un sueño. No le pidas a Dios un deseo, pídele a Dios que cumpla su propósito en ti en medio de la enfermedad, en medio de la lucha, en medio de lo que estés pasando y lo que estés viviendo. Porque Dios no cumple deseos, Dios cumple propósitos. Dile: ¿qué propósito tienes en medio de lo que yo estoy pasando? Por ello he insistido, sí quiero que termine el 2020, sí quiero que acabe todo esto, pero mi expectativa no está en el resultado. Mi expectativa está en que estoy en las manos del Señor. Y si este estrago del 2020 sigue en el 2021, ¿qué importa? ¿Qué importa? Telemá, Él pone el diálogo. Señor, te escucho. ¿Qué voy a hacer para el 2021? ¿Qué voy a hacer? No me aterroriza ningún resultado, porque estoy en tus manos. ¿Lo dices amén, iglesia? ¿Crees en esta palabra? Entonces quita de tu corazón la expectativa en el resultado. Si estás pasando por pruebas, por luchas, ora a Dios. Dios conoce tu necesidad, pero telemá, confía en Él, porque aún la muerte en nosotros tiene un destino de gloria. Vamos entonces a orar. Gracias, Padre Celestial, en esta tarde, porque cuando hablamos de diálogo, Señor, es importante entender que el diálogo lo pones tú sobre la mesa. Dios, ayúdanos a poder escucharte. Ayúdanos, Dios, a poder venir con toda confianza y poner nuestra necesidad en tus manos. El salmista, Señor, creía y confiaba en tu misericordia. Y hay tantas ocasiones que nosotros la olvidamos. Y, Señor, estamos ahogados en nosotros mismos. Estamos ahogados en nuestros problemas, en nuestras angustias, agobiados totalmente. Cuando dice el Salmo 142, expresa tu queja y confía en que la misericordia de Dios te guardará todos los días de tu vida. Hoy confía, dice el Señor, mi necesidad, Padre, y la necesidad de la Iglesia Trinidad y la necesidad de todos los que siguen la transmisión, en esos momentos está en tus manos. Confiamos en tu misericordia, no en nosotros.
pero ya no vamos a saturarte, Dios, de nuestras quejas, de nuestra falta de inseguridad, sino ayúdanos a confiar y a esperar en ti, Señor. Pero también en esa tarde, Dios, somos confrontados a través del diálogo con nuestra conciencia. Perdónanos, Señor, porque hay muchas ocasiones en que la oración no es agradable delante de ti, porque hemos apartado nuestro oído de tu ley. Perdónanos cuando, Señor, nuestros deseos son malos, cuando aún utilizamos la oración, Señor, para atacar a otros, para hablar de nuestra propia justicia y no de la tuya. Pero hoy, Dios, queremos dialogar contigo de una manera que nos llames al perdón, al arrepentimiento, al poder ordenar nuestra vida delante de ti, el poder orar, Señor, sabiendo que yo soy el principal pecador y que necesitamos de tu perdón, Dios. Ayúdanos, Señor, a no solamente orar por las consecuencias, sino por la transformación de nuestro corazón. Y en esos momentos, Dios, también queremos que nuestra oración sea determinada por el telemá. Que nuestra oración, Señor, exprese tu deseo. Donde tú, Señor y Dios, estás revelando cuál es tu voluntad siempre agradable, buena y perfecta. Y donde quien ora utilizando esta palabra asume su disposición para actuar conforme a tu propósito y no sus sueños. Hoy renunciamos a nuestros sueños. Hoy renunciamos a nuestro deseo cuando habla de nosotros. Y abrazamos al deseo del telemá, el deseo de Dios, tu deseo, Señor, en nosotros. Por ello, dice Juan, esta es la confianza que tenemos, que todas las veces que telemá, Él nos oye. Dios, hoy ayúdanos a poder orar, esperando tu propósito en nuestra vida y no seguir nuestros propios, Señor, deseos y sueños. Así que venga lo que venga, Padre. Nuestra expectativa no está entonces en el resultado del mañana, sino que ahora en este presente estamos en tus manos. Así que gracias en esta tarde, Padre, porque estamos en tus manos y en ti estamos confiados. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra que viene a confirmar tu buena voluntad en nosotros. Haz entonces que andemos en ella, Señor, no como oidores olvidadizos, sino hacedores en ella. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que el Señor les bendiga. Victoria en Cristo. Gracias por haber llegado al final de este video. Si te gustó esta predicación, dale like y no olvides suscribirte para poder seguir disfrutando de este contenido. No olvides seguirnos en nuestras redes y compartir este mensaje. Nos vemos pronto.